gracias por la invitación que me han hecho. No sé si ha sido acertado o no. Desde luego no voy a hablar en la línea con lo que se está hablando hasta ahora aquí, pero de todas maneras espero que les interese. Vamos a ver una visión global del tema del turismo y dentro de esa visión global y de la sostenibilidad vamos a ver dónde encaja el turismo activo. Es decir, intento que ustedes vean dónde están encajados dentro de una actividad global que afecta a todos, ¿no? Así que vamos a hablar, en primer lugar, del escenario. Desde luego me refiero a Canarias en este caso. ¿Qué escenario tenemos en términos generales? Por lo que ustedes ven ahí. Tenemos unos incrementos de coste de energía, un cambio climático, tenemos problemas de globalización, tenemos problemas de tensiones políticas, tenemos muchos problemas. Todos esos problemas inciden en el incremento de costes de electricidad, incremento de los costes de los alimentos, incremento del coste del hábitat, etcétera, etcétera. Todo eso va a ocurrir, está ocurriendo. Incremento de la pobreza, incremento del aislamiento en el caso de las Islas Canarias, incremento de las migraciones, lo estamos viendo en España en este momento, pérdida de calidad de vida. Y también estamos viendo que están incrementando las tensiones sociales en todo el mundo y también las tensiones políticas. Los problemas que van a venir no son los problemas de los ricos contra los pobres, sino van a ser los problemas de los ricos contra los ricos, cuando ambos se tengan que disputar las últimas reservas que haya. ¿Qué pasa eso sobre Canarias? Pues terrible, lo que puede ocurrir puede ser muy malo. En primer lugar, la disminución de la corriente turística actual, ya veremos luego por qué. En segundo lugar, el incremento de los costes, la cesta de la compra de Canarias es muy cara porque tiene que serlo, porque todo viene a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia de aquí. Los costes de la electricidad para desalar agua, por tanto el agua también se va a incrementar los precios, seguro. El aislamiento entre las islas, es decir, esos vuelos baratos ahora los tenemos, pero ¿cuánto tiempo se van a mantener? Ya veremos. Y mucha miseria también y, desde luego, una crisis económica de resultados impredecibles. Eso puede ocurrir y esperemos que se pueda evitar. En el caso de Canarias, ustedes lo saben, tenemos efectivamente una población de 2,1, 2,2 millones de habitantes, si incluimos los turistas residentes, 2,4 millones. Tenemos unos niveles de pobreza y exclusión social terribles, del 45%, terribles, insostenibles, imposibles. Tenemos una absoluta dependencia de combustibles fósiles, que cualquier día puede subir de precio el doble o lo que haga falta, o lo que ellos quieran. Tenemos un sector primario absolutamente abandonado. Importamos prácticamente el 85% de lo que nos comemos. Tenemos una economía desequilibrada, dependiente exclusivamente del sector turístico, con todo lo que eso significa de incertidumbre. Tenemos servicios de población, me refiero a sanidad, apoyo social y social, que están fuertemente amenazados si no tenemos una economía que los sustente. Y tenemos un desconcierto generalizado en la población, me hubiera gustado que estuvieran más políticos, ¿verdad? Un desconcierto generalizado porque ningún canario sabe a dónde vamos a ir, qué es lo que nos va a ocurrir, a dónde nos quieren conducir. Ese es el gran problema que tenemos en Canarias, porque sí adelanto que tenemos recursos para salvar esa situación. El caso es que estamos pendientes de cualquier crisis externa que nos pueda afectar gravemente, hasta el punto que Canarias, que en este momento es una región de un desarrollo medio alto, posiblemente la región más, en este aspecto de esa relación población-territorio, de la más desarrollada y más alta calidad de vida, pero que en poco tiempo puede caer al fondo del desastre económico, ¿no? Imagínense ustedes qué ocurre si hay un problema grave que el turismo debe de venir como ahora y sea la mitad o la cuarta parte. Pues simplemente la economía canaria se hunde y ya está. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer algo para evitarlo y cuanto antes mejor. Y en Canarias hemos desarrollado, ahora les hablaré, una herramienta para afrontar el desarrollo nuestro, el desarrollo integral, y que hay que aplicarla. Se ha aplicado en muchos sitios, la hemos ido aplicando en algunos sitios. Empezamos aquí en la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, luego lo hemos hecho en islas, en municipios. En este momento estamos haciendo algo también para el Gobierno de Canarias y creemos que la solución es salvable, que esas incertidumbres pueden ser salvadas. Y para eso hemos definido, después de muchos años de trabajo, lo que llamamos unos planes estratégicos, holísticos, integrales de desarrollo sostenible. Quiere decir que son planes estratégicos al medio y largo plazo, son planes holísticos porque lo ven todos los problemas de Canarias desde todos los puntos de vista simultáneamente y son integrales porque no dejan ningún aspecto atrás. Vamos a verlos un poquito mejor. Realmente son hojas de ruta. Esto, si la ciudadanía los asumiera, sería realmente un plan de la ciudadanía, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Voy a saltarme un poco estas cosas porque tampoco... El caso es que este plan, esta planificación estratégica se basa en un paradigma completamente distinto a todas las planificaciones. Se trata de cuáles son las necesidades de los habitantes de Canarias, cuáles son sus necesidades, qué recursos tenemos y cómo cubrir todas las necesidades. La cuestión del plan es cómo cubrir las necesidades de todos los habitantes de Canarias. Y hemos definido 25 necesidades.
las necesidades básicas, es decir, los canarios tenemos que tener energía, agua, alimentos y un hábitat, residencia. Los canarios tenemos que tener productos de algún tipo, productos industriales, comerciales, servicios, transportes, telecomunicaciones, etc. Tenemos que estar informados, formación, investigación, patrimonio cultural, turismo. Tenemos que tener necesidades relacionadas con la calidad de vida. De eso se habla hoy también, deporte y ocio, apoyo social, seguridad, sanidad. Tenemos que tener también proteger el patrimonio natural, tanto el biótico como el abiótico y los residuos. Tenemos que convivir con las zonas vecinas y tenemos que estar bien gobernados. Bien gobernado significa una correcta participación ciudadana, una correcta administración de lo público, etc. Bueno, en todo ese conjunto de 25 necesidades aparece el turismo como una necesidad. Esa necesidad no existía antes de la era del avión y antes de la era, pero ahora sí existe. No solamente existe, el turismo es una necesidad imperiosa para todos los habitantes prácticamente de las zonas desarrolladas y en el futuro de todo el mundo, ¿no? Por tanto, el turismo curiosamente se ha convertido en una necesidad también. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos estas planificaciones, ¿qué decimos? Convertimos las necesidades en ejes del desarrollo. Es decir, nosotros lo que hacemos es estudiamos Canarias desde 25 puntos de vista distintos y decimos en cada uno de esos sitios qué hay que hacer. Y por tanto el turismo ya no es solamente una necesidad, sino que para nosotros es un modo de vida, es un negocio. Así que tenemos nosotros 25 ejes del desarrollo. Ahí no hay ningún eje que diga aumentar el empleo, por ejemplo. Porque aumentar el empleo tal como se concibe ahora no es más que subsidiar el desempleo. El empleo se mejora si todas esas actividades que se derivan de todos esos ejes se impulsan. O, por ejemplo, aumentar el Producto Interior Bruto. No se trata de aumentar el Producto Interior Bruto, se trata de mejorar las necesidades de la gente, satisfacer las necesidades. Y si ustedes ven esos ejes, la mayor parte de ellos ni siquiera son materiales, son inmateriales. Que no hace falta invertir nada en ninguna cosa. Para hacer deporte, para hacer ocio, para apoyo social, todas esas cosas son inmateriales. Es decir, el desarrollo futuro va más a apoyar en lo que es auténticamente humano, no la parte material, sino también la parte espiritual. Y por tanto, tenemos unas grandes posibilidades de cambiar las cosas. ¿Cómo hacemos esos planes? Me voy un poco muy rápido. Para cada uno de esos ejes hacemos siempre lo mismo. ¿Cómo está ese eje en el mundo? ¿Por dónde van las cosas? ¿Qué va a pasar en el futuro? Segundo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos Canarias? Tercero, ¿qué objetivos tenemos que plantearnos? Cuarto, ¿qué estrategias y qué acciones concretas? Y cuando hablamos de acciones concretas, no nos referimos a las acciones del eje de energía o del eje del turismo, sino cuando analizamos el turismo decimos ¿y qué hay que hacer en el tema de energía, en el tema de agua, en el tema de agricultura, en el tema de deporte? ¿Qué hay que hacer en todo? Y por eso le llamamos planes integrados, ¿no? Así que, ¿qué hemos sacado nosotros de los estudios que hemos hecho hasta ahora? Bueno, en líneas muy generales. Primero, que hay que cambiar el modelo turístico actual basado en el monocultivo turístico. Hemos tenido antiguamente el monocultivo, ya saben ustedes, de la caña de azúcar, es decir, todo se derrumbaron y el turismo también puede hacerlo. Así que tenemos que diversificar nuestro modelo económico. En tercer lugar, ¿el modelo turístico que tenemos ahora es sostenible o no es sostenible? Es decir, posiblemente, ahora veremos y ahora haré más énfasis en ellos, tenemos que cambiarlo. Y en ese cambio ustedes son parte esencial de él. En tercer lugar, el crecimiento demográfico. Canarias no puede seguir creciendo como está creciendo, en todo caso con un crecimiento controlado y decir, bueno, que vengan a Canarias lo que nos interesa que vengan, si se pudiera hacer así. Hay que mantener como sea nuestros sectores sanitario, educativo y demás, que son sectores que consumen pero que no, directamente no producen. Por tanto, hay que tener... y sin embargo, hay algunos de estos sectores que pueden venderse. Es decir, parte de nuestra formación puede ser vendida al exterior, parte de la sanidad ya está siendo vendida al exterior, quiero decir, viene gente de fuera a curarse aquí, etc., ¿no? Tenemos que asegurar unos mínimos de supervivencia. Si tenemos que tener unos mínimos de producción agrícola, unos mínimos de producción ganadera, unos mínimos de producción pesquera, etc. No podemos estar ante una crisis que puede venir cualquier día, quedarnos en nada. Ya no tenemos una Venezuela donde irnos, ¿no? Y finalmente tenemos que cambiar el modelo cultural y consumista de productos perecederos, ¿no? Y productos de usar y tirar. Eso es otro aspecto también. Bueno, pues en ese marco voy a hablar ahora. Bueno, nosotros definimos, en el caso de Canarias, una serie de pilares. ¿Qué son los pilares? Son los recursos nuestros que son excedentarios, que sobrepasan nuestras necesidades y por tanto podemos venderlos. En este momento el recurso que tenemos excedentario pues, es el sol y la playa y el turismo y eso vendemos, ¿no? Pero en fin, y por tanto es un pilar. Hay más pilares. Nosotros hemos definido en Canarias todos esos pilares que ustedes ven ahí. Así que voy a hablarles ahora del pilar del turismo. Cuando hacemos esa planificación estratégica de toda Canarias, por 25 ejes, uno de ellos es el turismo, obviamente, y de ahí sacamos nosotros lo que llamamos un plan estratégico
holístico también, integral del turismo. Es decir, relacionamos el turismo con todo lo demás. En el caso ¿qué premisas en términos generales, ¿no?, pueden considerarse para un modelo turístico canario? Primero, que es una actividad ligada, especialmente en Canarias, a los recursos energéticos. Todo el mundo viene aquí en avión, en barco, ¿no? En segundo lugar, que el turismo de sol y playa puede verse amenazado por el cambio climático. No solamente por la radiación solar, sino también porque las playas se nos pueden quedar cada día más cortas. Que debido a las telecomunicaciones, que están extendidísimas, el modelo turístico tiene que cambiar. El modelo turístico es de relación directa cliente-destino, prácticamente. Las exigencias, las implicaciones del turismo en destino son cada vez mayores, ¿no? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Y cualquier planificación, como digo, tiene que ser en un contexto global. No se puede planificar el turismo en un despacho, en una consejería, sin tener en cuenta qué están haciendo los señores de energía o qué están haciendo los señores de la agricultura. ¿Qué medidas son las que se precisarían? Primero, la primera cuestión, necesidad de alargar la estancia, porque si alargo la estancia del turista en Canarias, estoy despenalizando el coste del transporte. Y en ese sentido el turismo activo es importantísimo. Hay que racionalizar el consumo energético, eso es obvio. Hay que considerar cada vez más la separación más difusa entre turismo y segunda residencia. Eso es otra cuestión también fundamental, creo yo. Hay que reforzar, obviamente, el turismo experiencial, el turismo de ocio, el turismo activo. El turismo directo y a la carta, puesto que ya cada vez más el turista viene aquí sabiendo lo que va a hacer y ha planificado su estancia aquí. Y desde luego el turismo asociado a la naturaleza, claramente, y también en las ciudades. Y finalmente que hace falta hacer un giro en este asunto, ¿no? La situación de Canarias en este momento turística es esa. Tenemos 16 millones de turistas el año pasado, este año está bajando un poquito. Tenemos 1.774 establecimientos turísticos, tenemos 415.000 camas, tenemos 31.000 viviendas. Esto fue importante, las viviendas vacacionales. En muy poco tiempo ya tenemos registradas 31.000 viviendas vacacionales. Tenemos una estancia media de 7, 8 noches, no para el turismo activo, que sí es más alta. Y hay que alargar la estancia, como decía antes. Tenemos un 85% de ocupación hotelera. Tenemos un impacto económico valorado en 15.000 millones. En cuanto a fortalezas, aquí se han visto algunas en este sector, pero luego tenemos muchísimas, ¿no? Posiblemente seamos una de las regiones del mundo donde más fortalezas tenemos del tema turístico, ¿no? Tenemos un amplio potencial de sol y playa, un clima excelente todo el año, que eso es incluso un clima excelente dentro del cambio climático. O sea, todas las previsiones indican que el cambio climático que ya está ocurriendo va a afectar muy poco a Canarias. Tenemos restos, paisajes de todo tipo, islas de todo tipo, eso es raro de encontrarlo así. Tenemos importantes restos de cultura aborigen, una oferta cultural y de ocio importante, que aquí se está hablando de ella. Infraestructuras tenemos de todo tipo, carreteras, puertos, aeropuertos, no nos falta nada, ¿no? Tenemos una sanidad potente, actualizada. Tenemos un entorno social y cultural europeo, estamos en Europa, eso también es una cuestión muy importante, ¿no? Y vamos, somos la primera región turística europea. Pero también tenemos una alta fidelidad a los turistas, repite con más de la mitad. Tenemos altos niveles de ocupación y baja estacionalidad, cosa que no ocurre en la península. Tenemos gran parte de la comercialización es boca a boca, eso es muy importante aquí también. Tenemos una capacidad todavía enorme para mejorar la calidad de la oferta turística, pero muchísima. Tenemos posibilidad de ofrecer turismo a la carta cada vez más, luego veremos un poco más esto. Creo que gran parte de la oferta de la planta alojativa canaria puede girarse, modificarse hacia términos de sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad energética, etcétera, y eso da un impulso al sector de la construcción nuevo. Y no solamente en las camas, digamos, en los hoteles, en la casa, sino también en el entorno, ¿no? Y desde luego, al sector turístico de Canarias quizás en este momento sea importante añadirlo o incluirlo en un marco de ecosistemas turísticos innovadores. Es decir, tenemos que hacer muchas innovaciones asociadas a la sostenibilidad y a la naturaleza. Eso da un montón de oportunidades que más o menos tampoco hace falta repetirlas, ¿no? Muchas oportunidades, todas las oportunidades nos da. Y me voy a ir ya a la última de aquí, que es las conclusiones. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de todo ese análisis de debilidades, fortalezas? Primero, que las perspectivas del turismo que tenemos ahora, barato, masivo, igualitario y todo incluido, tiene poco futuro.
poco futuro. Tiene poco futuro en cualquier escenario de futuro. En un escenario continuista, es decir, que suba aumentando los precios del petróleo paulatinamente y demás, se van a incrementar los precios del desplazamiento, la gente va a tener menos poder adquisitivo y ese turismo masivo no va a tener lugar. Y en segundo lugar, porque en un escenario conflictivo ese turismo desaparece, ¿no? Así que ese turismo tendencial, insisto, barato, de alta rotación, poca estancia y tal, eso tiene poco futuro, o al menos no deberíamos apostar por él. Por otro lado, Canarias ya no es receptora de un turismo exótico. Aquí nadie viene a conocer cosas raras en Canarias. Todo el mundo sabe lo que encuentra, ¿no? Canarias no es un turismo, ya no es turismo exótico. Y por tanto, hay que no pensar también, podemos nosotros ahora vender nuestros exotismos. Ya no somos exóticos. En segundo lugar, tampoco podemos pensar que aquí van a venir cientos de miles de asiáticos o de americanos. El asiático se va a Europa, se va a la capital europea, quiere conocer Europa, ¿por qué va a venir a Canarias, no? Así que olvidémonos también, creo yo, de diversificar excesivamente nuestro turismo, ¿no? Tampoco puede mantenerse, creo yo, el crecimiento, la sostenibilidad entendida como incremental, como el incremento del turismo cada año. Eso es una barbaridad, eso no se puede sostener. Ya Canarias no aguanta más seguramente, ¿no? Nos está costando más las infraestructuras y los recursos que tenemos que poner para que ese turista venga que lo que el turista deja. Así que lo importante no va a ser el número, lo importante va a ser aumentar el gasto en destino, es decir, aumentar la calidad. No importa que baje el número, ahí perderán los transportistas, pero no los hoteleros. Lo que importa es que aumente la calidad y que aumente el dinero que dejan aquí. Y además, importantísimo también, hemos visto que no se puede mejorar el sector turístico si no se integra dentro de los 24 ejes restantes. Objetivos de un plan de este tipo, aunque, bueno, pues nada, ampliar o mantener la actual corriente, por lo menos no perderla del todo, mejorar la calidad, impulsar el turismo de ciudad, impulsar nuevos nichos. Estas son cosas que todo el mundo habla y ya está. Yo prefiero ir al final para comentarles cómo se consiguen esos objetivos, ¿no? Estrategias, sí voy un poco a hacer más énfasis en las estrategias. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el modelo? Dejar perfectamente claro a todos los canarios que vivimos del turismo en parte. Que esto es importante, que esto no es una cuestión secundaria. Es incomprensible completamente que este año se va a gastar el gobierno de Canarias 7.000 millones de euros en su presupuesto y el sector turismo es nada. Es que es absurdo, es absurdo. Por tanto, tenemos que dar a conocer que de nosotros, de ustedes, depende gran parte de la economía de Canarias. Y por tanto, nuestro bienestar, etcétera, etcétera. En segundo lugar, asumir de una vez por todas que el número de turistas no es lo importante. O sea, cuando yo hablo es que batimos el récord, pero ¿de qué récord me estás hablando? ¿Hemos mejorado la economía regional con eso? ¿Hemos mejorado los ingresos? ¿Qué hemos mejorado? Así que el siguiente, para mí, estrategia es cambiar el chip. No más número, sí más calidad, aunque sea menos número. Y por supuesto que ese turismo no se basa en la cantidad de poco valor añadido, sino en añadir valor. ¿Cómo podemos añadir valor al turismo que viene aquí? Otra cuestión también importante es que el turismo en Canarias, dado que las islas son diversas, tiene que ser diverso. No entiendo cómo todavía se siguen sosteniendo Canarias igual turismo sol playa. Eso es el pasado. El turismo que viene y que tenemos que llegue tiene que ser diverso. El turismo tiene que enmarcarse en un marco de sostenibilidad. Ya ustedes verán con lo que estoy diciendo cómo entendemos nosotros la sostenibilidad, un ámbito mucho más amplio, ¿no? Pero en fin, en ámbito de sostenibilidad, ¿qué quiere decir? Para la residencia o su entorno, bueno, que las urbanizaciones nuestras, que las zonas turísticas sean sostenibles desde el punto de vista energético, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de transportes, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que esa sostenibilidad tiene que ser percibida por el turista. Es decir, hay que empezar a hablar, y luego al final de rutas turísticas sostenibles, donde el turista vea los ejemplos de sostenibilidad que tenemos en todas las islas. Desde un agricultor que tiene una planta no sé qué, hasta el último. En segundo lugar, Canarias como destino seguro. Eso también es fundamental porque, igual que el dinero busca, ¿verdad?, refugios seguros, pues el turismo en un entorno conflictivo que puede venir, buscará refugios seguros. Y Canarias tenemos que ofrecerle ese refugio seguro. Porque además, el que sepa que eso es un refugio seguro y venga aquí, es el primero que va a decir a los otros, Canarias es un destino seguro. Así que el destino seguro para mí es otra de las claves.
Y ese destino seguro no es tampoco que yo lo promulgue, sino que se note, que se vea. El turista tiene que saberlo. Sí, no es una promesa, sino una realidad. Insisto que esos nuevos, entre comillas, refugiados, ¿no?, serán los primeros que vendan el refugio. Desde luego, no refugio para 16 millones de personas, seguramente para muchas menos. En tercer lugar, el turismo en Canarias claramente es un destino comunitario, es un destino interior. Es un lugar propio, es un lugar donde conviven múltiples nacionalidades europeas. Eso es otro concepto clave. No, en fin. La segunda condición, es un destino familiar y un destino fiel. Eso sí se oye hablar de ese asunto, ¿no? Un destino familiar, un destino fiel. Un destino en que yo voy cada año, un destino que nos conocemos, nos reunimos los señores de diferentes países, incluso nos vemos ahí una vez al año. Fiel porque se repite. Eso es un concepto para mí también muy potente, ¿no? Es un destino sano por su clima, porque no hay epidemia, porque si hay un problema tiene una sanidad potente al lado, destino sano. Destino oculto y divertido, destino donde se pasa bien, no solamente tumbado en la playa allí todo el día, está, donde se pasa bien. Culto y divertido, ahí tenemos también otra enorme cantidad de opciones, ¿no? Un turismo como integrado y a la carta. Integrado quiere decir que el turista no va al hotel y el turista, el todo incluido, no es el hotel. El todo incluido es la isla entera. Y si me apura, el archipiélago entero. Ese es el todo incluido. Y eso hay que prepararlo de destino. O sea, de destino puede ser, bueno, yo quiero comer un día en el restaurante no sé cuánto de Tejeda. Eso es a la carta. Y ahí aparece una figura que, bueno, pues yo creo que puede venir, quizás, apoyada en dos cosas. Desde luego, Internet, ya gran parte del turismo viene por esa vía, y yo pues ahí una especie de asesores personales. Es decir, lo que ahora son las agencias de viaje van a ser sustituidas por un turismo que se lo prepara desde lejos y con alguien aquí que la asesora, la acompaña, le dirige, etc. Y eso significa que una persona, cuando es soltera, tendrá una exigencia, cuando se case tiene otra y cuando es abuelo tiene otra. Y eso alguien aquí tiene que preparar todo eso en contacto directo con ellos. Y ahí tenemos una gran opción de ocupar a muchos jóvenes universitarios nuestros, por ejemplo, que están en desempleo. En definitiva, Canarias es un destino único, irrepetible, privilegiado. En fin, hay que insistir en todas estas cosas, ¿no? Bueno, eso son acciones directas. Indirectamente, ¿qué hay que hacer? Hombre, indirectamente, desde luego, si Canarias pudiéramos prescindir del petróleo, sería mucho mejor. No podemos hacerlo, pero cuanto más, mejor. Porque eso se vende mucho ahora. Turismo de sostenibilidad energética, ¿no? O sociedad de alimentos. Pero sociedad de alimentos quiere decir que el turista tiene que ir a un invernadero o una finca a ver lo que se va a comer al día siguiente. Y por tanto asociar el turismo a los alimentos producidos aquí y ecológicos si es posible. La movilidad sostenible, si es posible, y esa es la tendencia, aquí todo el turista se tendría que mover en un vehículo eléctrico accionado por energía solar o eólica. Eso sería lo ideal. Y ya les puedo comentar que hay gente trabajando en esta línea, ¿no? Es decir, movilidad ecológica. Que el turismo se involucre de alguna manera. O sea, al turista hay que explicarle todas estas cosas. Porque usted viene a una parte de su territorio. Y usted es parte de él y usted colabora con nosotros. El turismo implicado con el territorio. Y entender que el turismo no se circunscribe solo a los municipios turísticos, que eso es un tema que aquí se habla mucho de eso, ¿no? Sino a todas las islas y a todos los municipios. Es más, en ese marco van a haber más ingresos del turista fuera de la residencia de su hotel que dentro. Y aquí al final, ya para ir terminando, les he puesto una lista de cosas que en esos planes que hemos hecho para algún sitio, incluyendo Gran Canaria, hemos propuesto. Por ejemplo, ¿cómo aumentar la estancia del turismo? Bueno, ofrecerle conjuntos residenciales para estar 2, 3, 4 meses, pero que sean autosuficientes si es posible. Una burbuja de sostenibilidad. Es un objetivo muy claro, hasta el punto que ciertos complejos de Lanzarote, Fuerteventura, pueden reconvertirse en burbujas de sostenibilidad. Por ejemplo, bueno, asociado al campo, porque es solamente el turismo del sol y playa, es que también existe el campo. Y por tanto, ¿por qué no ofrecemos turismo asociado al campo? Los turismos en complejos que llamamos nosotros agroresidenciales. Luego, si quieren, les explico un poco de qué va esto, ¿no? Otra cuestión, ¿por qué no pensamos también que hay muchos pseudoturistas, que no son turistas, pseudoturistas, que vienen a trabajar y están aquí trabajando 3, 4 meses, y luego, pero claro, porque tienen una fibra óptica potente y pueden conectarse, ¿no? Ahí hay que ofrecerles unas cosas que llamamos nosotros los centros de servicios profesionales y las tecnópolis de este tipo. Por ejemplo, oferta turística asociada a la formación. Hay mucha gente que se puede formar y que se forma en sus viajes. Y aquí tenemos varias experiencias muy interesantes. He puesto ahí las escuelas de Europa,
los centros internacionales. Después, si quieren, les comento qué son las escuelas de Europa, porque aquí se hicieron experiencias ya con eso. Por ejemplo, asociada al ocio y al deporte. Aquí desde luego hay de todo, porque hay muchísimas, pero yo he puesto aquí algunas, no porque no existan, porque ustedes ya muchos las están haciendo, sino para que quizás explicarles yo el enfoque que yo en estos trabajos le podíamos dar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos Centro de Deporte de Vela en Tierra, una actividad muy extendida, pero que aquí no hay ningún sitio que se esté haciendo. O, por ejemplo, canchas deportivas temporales de quita y pon para organizar eventos deportivos en ciertas horas. Esto, por ejemplo, yo lo vi primera vez en Tokio y me quedé asombrado de lo que hacían allí. Geocaching, por ejemplo, el famoso, la búsqueda del tesoro. Luego, si quiere, les puedo explicar, ¿no? Si hablo ahí de circuitos permanentes de paintball, bueno, los explico ahora, porque si no, el geocaching, como lo entiendo yo, es que, ¿saben? La búsqueda del tesoro, se pone algo en un sitio escondido y se le dice a los turistas que vayan a buscarlo. Eso significa que si se hace bien, pues comerán en el campo, harán cosas. Es un senderismo con un valor un poquito más añadido. Cuando hablo de paintball, estoy hablando de que se pueden aquí concertar encuentros con grupos de Alemania, Italia y Francia juntos. Y eso no se puede hacer más que en Canarias. O, por ejemplo, centros de vuelo de cometas, modelismo, en fin. Asociado a la cultura y patrimonio cultural, aquí tenemos de todo. Pero, en fin, deben haber, que no los hay todavía, centros de interpretación del desarrollo sostenible. O cuando alguien llega a La Palma, en La Palma, algo, mire usted, va a ponerle qué es La Palma sostenible y luego va usted a verla. Parques vegetales, aquí tenemos todo tipo de parques, de todo tipo. Pero hay uno ahí que me voy a comentar, digamos, los jardines del mundo, los propusimos para Valsequillo, ¿no? Estos jardines donde el jardín japonés, el jardín tal, donde los propios nativos de ese país o los propios estados ayudan a montar ese parque, ¿no? Así que podemos, ¿por qué? Porque en Canarias tenemos de tener de todo, podemos tener todo, tenemos los climas para todo. Granjas y huertos, por ejemplo, donde, bueno, en fin, me voy a explicar. Museo del Campo de las Tradiciones, Centro de Cultura Prehispánica, Centros Culturales Interactivos. Paro aquí. ¿Qué es un centro cultural interactivo? Hemos visto, hemos averiguado en estos trabajos, que en Europa hay muchos cientos de miles, millones de personas que les gustan hacer alfombras, como las que hacemos aquí de corpus, carpets. Muchísimos. No, ofrecamos un espacio donde grupos, de donde sea, quieran hacer sus propias alfombras, ¿no? Grupitos, y las hacen y están 3 días, 4 días, 7 días, 8 días, tienen un hotelito al lado donde se reúnen, bueno, hay un montón de cosas. Si alguien tiene interés, le puedo dar más información extensa de cada cosa de esta, pero esto es una cosa así. Bueno, aparte después, pues parques de artesanía internacional, por ejemplo, aquí se plantea una interesante, parque, bueno, de todo, ¿no? Y luego por el interior de las islas con identidad. O sea, lo importante para mí es que todo lo que se haga de alguna forma esté, no digo coordinado, pero sí esté bajo un paraguas global de sostenibilidad, de proyecto de Canarias, ¿no? Ya termino. Esto, por ejemplo, algunas cosas que se han propuesto en Gran Canaria y que al final unas han hecho y otras no. Por ejemplo, esto es un parque eólico abajo. ¿Cómo visionamos nosotros zonas de la isla? Bueno, pues eso es un parque eólico solar y coches eléctricos. Ese es el futuro nuestro. Porque aquí tenemos más energías renovables que en ninguna región del mundo. Los récords mundiales de producción están aquí. Parques donde se cultivan bajo invernadero y, por tanto, están blindados frente al cambio climático, blindados frente a temporales, blindados frente a todo. Ecológicos. Por ejemplo, esto que ven ustedes ahí es una infografía que se hizo cuando se presentó el Cabildo de Gran Canaria, que desgraciadamente no tuvo éxito. Y es esta especie de paredes ruinosas cuando se va hacia el norte de Sagaete, que es una lástima, antiguas pilcas de plataneras convertidas en jardines llamados jardines colgantes, ¿no? Y ahí se pararán los turistas y harán sus fotos y dirán, caramba, aquí sitio estoy yo. O la entrada de Las Palmas, o debajo, todos los que han venido y han volado y vienen a Gran Canaria verán lo horroroso que es cuando miras por la ventanilla, ¿no? ¿Dónde estoy yo llegando, no? Bueno, pues simplemente poniendo picón, ¿verdad? Y haciendo 4 cosas. Primero, se arregla un poco el asunto. Y segundo, estas personas a las que yo voy, con las que yo voy a convivir son sensibles, son sostenibles, son gente seria. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, también unas ofertas que se hicieron para Maspalomas, que tampoco nos hicieron mucho caso, pero en fin, puntos de información. Bueno, es un punto de información con forma de una hoja de naranjero partida, ¿no? Pero eso tiene un sistema informático ahí, o kioscos para Maspalomas que se podían arrastrar con un tractor cuando el entorno se deterioraba. Y ahora vamos a poner ahí, con perdón, unos chiringuitos tipo cajón, que en fin. El tema de las tecnópolis que les decía antes, o sea, zonas donde yo atraigo grupos empresariales, ¿no? Ahí se planteó una en el sur, por ejemplo. Se planteó también, se hicieron, en su momento yo en la universidad hice algún proyecto de desarrollo de urbanizaciones sostenibles, 100% sostenibles. O, por ejemplo, el complejo agroresidencial, donde tiene la ventaja, bueno, por supuesto, ese complejo residencial
turismo 2-3 meses de estancia, turismo conectado con su empresa en Alemania, fibra óptica, renovables, ahorro energético, ahorro de todo y algo más. Un cultivo donde se puede cultivar el turista, una ganadería donde puede ordeñar la vaca y comer la leche, unos artesanos que le enseñan artesanía, es otra historia. Yo no digo que se llene la isla de estas cosas, pero digo que se haga un estudio y hagamos en la isla pues 5, 6, 3 o 1. Pero eso para mí es una enorme perspectiva de futuro y eso unido a actividades complementarias como ustedes hacen es perfecto. Y ustedes sabrán muy bien, tan como yo, que todo el mundo no quiere ir a la playa, ¿verdad? Ni quiere estar en una hamaca tumbado ahí todo el día, ¿no? Esto es un parque temático que se planteó también y tampoco llegó a hacerse, energía y agua, pero un parque temático sensorial donde entrabas en una habitación y sentías los climas, por ejemplo, cosas así. La Ingeniópolis era una ciudad para la artesanía exclusivamente, pero no la artesanía canaria, artesanía japonesa, artesanía senegalesa, todas las artesanías del mundo. Ahí. Y finalmente el Parque Cultural Interactivo, que es donde les decía antes que se pueden hacer esas alfombras, o se pueden hacer grafitis, o se puede hacer lo que se quiera, y los turistas se lo llevan, se sus fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al final, y esta ya sí que es la última, esta es la Canarias que se visualiza cuando haces un plan estratégico de desarrollo sostenible integral y holístico. Una Canarias con una población estabilizada en 2,2 millones de personas al año 2030, una fuertemente desmaterializada, si es posible, un turismo entre 8 y 10 millones de personas, 8 y 10 millones de personas, que es lo que teníamos antes de las crisis que nos vieron, fuertemente imbricada con Canarias, es su residencia, es el sitio donde voy a pasar la temporada, una energía que procede casi toda del sol y el viento, una movilidad que es toda sol y viento, una agua desalada que es toda sol y viento, unos alimentos, al menos un 50 o 60% producidos localmente, ¿no? Esa es la Canarias que nosotros visualizamos y en ese entorno Canarias sí será sostenible, Canarias será resiliente, Canarias podrá enfrentar lo que va a venir, Canarias será un ejemplo de desarrollo y yo supongo los turistas se disputarán por venir a Canarias y por tanto podemos cobrarle algo más de dinero. Pues nada, gracias a todos. Muy bien, Roque. Muchas gracias. Vamos a aprovechar. Bueno, además enhorabuena porque has clavado los 30 minutos exactos y porque somos muchos en el sector los que hablamos de este tema de manera inconexa y tener un marco académico que nos ayude a encajar los distintos elementos siempre es bueno para no estar alargando las noches de cerveza y saber hacerlo bien y para darle calidad a nuestro negocio. Vamos a aprovechar alguna preguntita. Enrique Viña por allí. Déjame un micro. No, sino simplemente darle pues las gracias porque visualizar una Canarias así, como Canarias, pues la verdad que me emociona ver una Canarias así y ojalá sea la línea que de todas las administraciones pues quieran seguir. Espero que sí. Estamos haciendo en este momento esfuerzos para que el Gobierno de Canarias al menos empieza a trabajar en esta línea, ¿no? Estamos en ello y esperemos que, aunque también se dijo antes que ahora vienen los cambios, ¿no? Ahora vienen las elecciones y no sabemos qué va a pasar. Más en el centro, sí. Pero estamos en ello. De todas maneras, yo estoy seguro, espero sí, haber conseguido aquí algunas voluntades, porque si aquí hay ahora 50 personas que más o menos piensen parecido, si esto se multiplicamos por 1000, ¿verdad? Seremos 50.000 y si multiplicamos por más, pues haremos todo. Porque al final la Canarias tenemos que definirla todos nosotros, no solamente los políticos, sino todos nosotros también, ¿no? Sí, bueno, sumarme a lo que acaba de decir el compañero canario, pero desde Castilla-La Mancha, que yo, vamos, totalmente de acuerdo, creo que Canarias tiene una opción totalmente envidiable. Sí. O sea, nosotros intentamos en Castilla-La Mancha hacer esto, ecoturismo, en algunos casos le decimos ecoturismo activo y demás, pero es que en una isla se puede hacer lo que esté en vuestras manos y se puede hacer todo, porque realmente tenéis la posibilidad. En una región interior, una región peninsular como Castilla-La Mancha, difícilmente vas a promocionar ecoturismo si el vecino no va. Si no hablo de Valencia, que seguro que sí, pero bueno, quiero decir que aquí se vería perfectamente el tema del desarrollo sostenible y el turista, por supuesto, que acabaría viniendo, yo no sé si más, pero con más dinero. Y se lo dejaría aquí porque es que me ha parecido estupendo lo que he visto. Ahora solo hace falta que tire del carro, bueno, pues todo, empresas, administración y demás. No iba a hacer pregunta, pero sí.
la administración en qué momento está o qué nivel de implicación, porque claro, esto a nosotros las empresas se nos va un poco de las manos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa pregunta que dice él, que es una buena pregunta, ¿no? Nuestra experiencia. Nosotros nos llevamos trabajando en este tema como unos 15 años. Empezamos en la Comunidad del Sureste. Muchos que están aquí la conocen, la Mancomunidad del Sureste. Hace 30 años era el Triángulo de la Miseria de Gran Canaria. Nadie decía vivo en San Nicolás, en Santa Lucía. Hoy es un orgullo vivir allí y hay que ver lo que hay allí, porque hay que pateársela, ¿no? Y por tanto, para mí ha sido el ejemplo de cómo se puede pasar de la insostenibilidad a la sostenibilidad. Quizás hay un perfil allí, algo que ha sido, y es que ha habido una continuidad política, no digo por los partidos que han variado, sino porque la mancomunidad se gobierna de una forma completamente diferente a todo. La mancomunidad, que es la que ha sacado adelante todos estos proyectos, son los 3 alcaldes, se toman las decisiones por unanimidad y nadie los discute. Si ustedes van a una reunión verán que el presidente ese año de la mancomunidad habla y los demás escuchan y luego hablan ellos y así, ¿no? Por tanto, es una disciplina, un orden, una previsión a largo plazo basada en todo esto tremenda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que eso puede ser replicado. Eso quiere decir que eso puede ser replicado. ¿Qué ha ocurrido con esta experiencia? Hicimos Lanzarote. Lanzarote fue una presidenta del Cabildo la que lo encargó. Esta mujer cae, el presidente nuevo, pues al cajón, ¿no? Nos pasó lo mismo en Fuerteventura, nos pasó lo mismo en Granadilla de Abona. Ese es el problema. Ese es el problema, la no continuidad. Por tanto, la única forma que yo entiendo, y por eso me alegré mucho que me invitaran en ese aspecto, es hacer que la ciudadanía conozca este tema y sea la ciudadanía la que presione al político para que camine por esta senda. A mí me gustaría incluso que esos planes que hay que hacer pues salieran de la ciudadanía, simplemente que salieran, que de la propia ciudadanía. El último que estamos haciendo es el del municipio de Valsequillo. Esta isla es un municipio pequeño, 10.000 habitantes, y yo creo que va a ser el segundo ejemplo de desarrollo sostenible en Canarias, el segundo. Bueno, cuando hablo de Canarias hablo del mundo, porque esto no se está haciendo en ningún otro sitio, ¿no? Y ahí sí ha ocurrido algo, y es que, primero, se ha mantenido el tema político, pero es además que el alcalde se sienta con los concejales de la oposición, habla con ellos y discute y le presenta el plan a todos. Y, por ejemplo, porque se hay un plan de formación de este tema, de todos estos temas, a los trabajadores del municipio. O, por ejemplo, se va a dar una formación a los grupos políticos al margen de que esté o no allí. O, por ejemplo, hay un montón de cosas. Por tanto, yo espero que esto se haga cuanto antes mejor, porque la crisis que puede venir en cualquier momento. A mí me preocupa mucho, y así se lo he dicho a nuestro presidente, tú duermes con lo que puede venir. Tú sabes que si mañana hay ahí en Oriente Medio un conflicto bélico y se forma un lío, es posible que en 2 meses la corriente turística aquí casi desaparezca. ¿Tú te das cuenta qué significa eso? Porque la gente ha abandonado el campo, porque se sacan más dinero haciendo camas en el hotel, ¿no? Es terrible. Entonces, creo que hay que hacerlo urgente, creo que se puede hacer, creo que Canarias está en condiciones excelentes para hacerlo, mejor que nadie, posiblemente mejor que nadie en ninguna parte. Y, por tanto, depende de decisiones políticas. En este momento, el único problema que veo es político, excepto que haya muchos ciudadanos bien informados y que nos unamos de alguna forma, ¿no?, para conseguir presionar. En este caso, yo les brindo, digamos, a la asociación para que cojan esta idea, la hagan suya y la conviertan en una reivindicación también. Muy bien, Roque. Vamos a darle la palabra a Rafa. Un segundito, porque ya vamos casi fuera de tiempo. Si es rápido, y seguimos. Buenas tardes, felicidades igualmente. Hay que convencer mucho a la ciudadanía de que está en nuestra mano. Hay una discusión muy grande, ¿no? Y por lo que decías también, porque para nosotros yo lo veo como un sector claro para el turismo activo, la vivienda vacacional, ¿no? Ese turista que viene independiente, no de la mano de un tour operador, ahí hay un nicho importante. ¿Cuál es tu visión en esa discusión a día de hoy? Por un lado, también es verdad que está ese problema, ¿no?, de desplazamiento, de encarecimiento de los pisos, etcétera. ¿Cómo crees que debe regularse? ¿Es positivo, es negativo? ¿Hay forma de regularlo? Porque... Sí. No, yo creo que claro que hay formas de regularlo. Voy a comentar otra cosa y luego te comento este. ¿Viste antes ahí cuando ponía complejo aeroresidencial y un dibujo? Un dibujo. Eso era para el sureste, para Santa Lucía. ¿Por qué se hizo un dibujo? Porque nosotros, la Mancomunidad del Sureste, quería aprobar una normativa para residencia de turismo rural. Es decir, no se le puede dar libertad a los arquitectos, a los ingenieros, para que hagan lo que quieran.
Este es nuestro modelo de desarrollo y queremos que ese complejo ahorro-residencial tenga esto, esto, esto y esto, y con estas condiciones. Y si no son esas condiciones, no se hace, no hay permiso para hacerlo. Así que ese aspecto se regula. Lo mismo se puede regular también la vivienda vacacional y desde luego lo que habría que hacer en todo caso es cómo regulamos las conexiones entre vivienda vacacional, turismo activo, etcétera, etcétera, para que se forme una red que cada vez será más independiente de los turoperadores. Pero en cuanto a la población local, a la problemática... La población local, aquí se ha hablado mucho de esta mañana y desde luego cuando hablamos de la conexión turismo-formación, que no hemos hablado nada aquí, es clave, porque si no lo hacemos así, bueno, yo soy de Fuerteventura, en Betancuria, cada día pasan por delante de mi casa 60, 80 personas en bicicleta, ¿no? Las llevan cuesta abajo porque va gente mayor también y, no todo el mundo, y por tanto es un circuito de bicicletas cuesta abajo, llegan arriba a la montaña en una furgoneta, le dan la bicicleta, pasan por allí, no se toman ya ni una Coca-Cola, ¿verdad? Y cuando llegan al final, alguna vez hay esto y se marcha. Y a ver, el señor que dice que es un alemán y ya está. Y yo le he dicho muchas veces al alcalde, pero hombre, primero, que no puede ser por la carretera general, porque hay otros sitios por donde pasar para hacer realmente un ciclismo rural. Segundo, forma gente aquí, prepara un taller de reparaciones y de alquiler de bicicletas, para que no tengan que traer la bicicleta, tú se las alquilas, tú se las arreglas, tú se las reparas. ¿Y eso qué significa? Creo que eran 10 empleos en Betancuria, que al final son ahí 200 personas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, por tanto, la formación para mí es clave, es clave. Y otra cosa clave también, que ustedes están hablando hoy aquí, es la organización de esto. No se puede dejar que cada uno haga lo que quiera. Que una persona coja, monta un negocio el que sea, como el caso de las bicicletas, y nadie sabe ni quién es aquella persona, ¿no? Eso no debe ser así tampoco, ¿no? Y desde luego debemos hacer lo posible. Primero, si tenemos que formar a nuestra gente en idiomas, hacerlo, en esas especialidades también, y luego en función de eso se va regulando. Una cosa que decimos nosotros en Valsequillo y en Sureste y en todos sitios, en la medida de lo posible, no hagas la actividad, no pongas en marcha la actividad hasta que no tengas tu gente formada, ¿no? Para que pueda tomar las riendas de esa actividad. Eso también es importante. Roque, muchas gracias.